La familia se supone que es para siempre, ¿verdad? Son los que te toman de la mano cuando el mundo se derrumba. Los que nunca se alejan. Yo también solía creerlo. Mi nombre es Elena. No hace mucho, perdí a mi esposo, Daniel, a causa de un cáncer de hígado. Ahora solo quedamos mi hija de 10 años, Lucía, y yo. Mi corazón estaba hecho pedazos, y fue entonces cuando mi familia intervino. Mis padres, mi hermano menor, Marcos, y su esposa, Carolina. Ellos tenían lo que llamaban el remedio perfecto, un fin de semana familiar en el Parque Nacional Olímpico. Aire fresco, tiendas de campaña, nada de señal en el celular. Se suponía que sería un respiro, una sanación en paz. Y al principio lo parecía, se sentía como amor, como consuelo. Hasta que una mañana desperté en medio del silencio. Los coches ya no estaban. Las tiendas habían desaparecido. La comida, el equipo, y la gente también. Sin señal, sin ayuda. Solo una cosa quedó atrás, sobre la mesa de picnic desgastada por el tiempo, una nota doblada de Marcos. Es lo mejor. ¿Confía en mí? ¿Una broma? ¿Un error? ¿O algo mucho más oscuro? Si ya te sorprende imaginar cómo una familia podría hacerte algo así, quédate conmigo. Te contaré lo que pasó en esos 10 días en el bosque, y lo que aprendí sobre las personas en quienes había confiado ciegamente. Cuando alguien muere, de repente todos a tu alrededor se convierten en expertos del duelo. Necesitas un cambio de ambiente. Deberías concentrarte en tu hija. Elena, no puedes seguir encerrándote en ti misma. Lo escuché tantas veces que sus voces empezaron a confundirse con mis propios pensamientos. Tal vez tenían razón. Habían pasado casi 2 meses desde que Daniel murió. Juntos habíamos construido Hogar y Café, nuestro pequeño negocio en Fremont. Una cafetería acogedora, con muros de ladrillo y arte en el café que él solía dibujar con paciencia. Ahora eran 27 sucursales, y yo había quedado como única dueña. Gran logro, sí, pero el éxito se siente vacío cuando no tienes con quien compartirlo. Lucía seguía ahí. Mi hija. Mi pequeña adulta disfrazada. 10 años con la madurez de 30. Mamá, ¿otra vez no comiste? Me dijo suavemente, después de que dejé otro plato lleno en la mesa y salí al balcón. No tengo hambre. Pues al menos toma un té. Papá decía que el té no arregla los problemas, pero mantiene las manos calientes. Así era Lucía. Voz suave, los ojos idénticos a los de su padre. Sin lágrimas, sin quejas. Sosteniéndolo todo porque veía como yo me desmoronaba. Solo será un fin de semana, 2 noches, dijo mi madre, linda, apretando mi mano como si pudiera anclarme con ese gesto. Marcos organiza todo, tiendas, un lago, tranquilidad, nada de teléfonos, nada de trabajo. ¿Lo dices en serio? Respondí, incrédula. Apenas puedo mantenerme en pie, y tu idea es meterme en un saco de dormir en medio del bosque. No son solo sacos de dormir. Es naturaleza, es silencio, es tiempo juntos, añadió mi padre, Roberto, desde la ventana, asintiendo como si presentara un proyecto empresarial. Naturalmente, Marcos estaba ahí también, con esa media sonrisa que nunca se le borraba, acompañado de Carolina, que siempre olía a protector solar de coco y me miraba como si yo fuera una becaria sin sueldo en la reunión familiar. A Lucía le encantará, dijo Marcos. Y tú necesitas salir de esa caja de concreto en la que vives. No estoy segura de que pasar un fin de semana en el bosque con gente que cree que el duelo se cura en 48 horas sea lo que necesito. Pues quédate en la tienda, se encogió de hombros. Igual es mejor que 3 días en pijama en tu sofá. No discutieron con lógica. Usaron a Lucía. Cuando le conté sobre el viaje, su rostro se iluminó como una linterna en la oscuridad. ¿De verdad? Vamos al parque del que papá hablaba, ¿eh? ¿El del lago y los osos? Esperemos que no haya osos, ¿y una morena? Seguro que habrá morenas. Vi cómo saltaba de emoción y sentí que algo dentro de mí se aflojaba un poco. Si ella podía sonreír, yo podía intentarlo. El sábado en la mañana pasaron a recogernos. 2 coches, Marcos y Carolina en su Subaru, mis padres en su viejo Ford. Lucía y yo fuimos con ellos, con los sacos de dormir en la cajuela.
neveras llenas y sillas plegables encajadas entre bolsas de supermercado. Miré por la ventana mientras la niebla se deslizaba sobre el Puget Sound, intentando convencerme de que no había cometido un error. Entrar al Parque Olímpico se sintió como cruzar una frontera. El ruido de la ciudad se desvaneció en un silencio verde. Mi teléfono parpadeó, sin señal. Se suponía que debía sentirse liberador. A mí me sonó como una advertencia. Llegamos al campamento junto al lago Crescent. Había mesas de picnic, troncos húmedos para sentarse y parches de musgo que Lucía pisaba con curiosidad. Mamá, mira, una ardilla. Y tiene una nuez. Marcos y Carolina desempacaron como profesionales. Marcos tenía un hacha en la mano antes de que el motor se apagara. Carolina limpiaba sus gafas de sol con un paño de diseñador. Esto es todo, familia. Sin correos, sin titulares. Solo el aire libre. Solo nosotros. Solté una pequeña risa. Solo la familia. Como si eso lo garantizara todo, montaron las tiendas. Lucía ayudaba. Yo me senté en un tronco bebiendo té de un termo, mirando cómo ella saltaba de piedra en piedra como una pequeña ninfa del bosque. Por un instante, uno solo, pensé, quizá esto sí podría ayudarme. Tal vez estar aquí, desconectada de todo, rodeada de árboles y de quienes dicen quererme, lograría recomponer algo en mi interior. Me equivoqué. Cuando alguien muere, la vida se divide en un antes y un después. Pero a veces hay pausas, como si el universo pisara los frenos y susurrara, solo sé. Aquella noche junto al fuego fue así. Me senté envuelta en una manta, con una taza de infusión caliente, viendo a Lucía y a mi sobrino Javier discutir sobre quién lograba tostar el malvavisco perfecto sin convertirlo en carbón. La lengua de Lucía asomaba en concentración absoluta. El rostro de Javier ya estaba manchado de chocolate, y yo reí. No para disimular, no para aparentar frente a mi hija, sino una risa real, nacida de algún rincón que creía apagado por el dolor. Carolina servía sidra caliente de un termo. Marcos y mi padre discutían sobre la mejor forma de apilar la leña. Mi madre, con un delantal de campamento que nadie entendía por qué había llevado, se limpiaba las manos. Y en medio de todo, entre el crepitar de las brasas y el aroma dulce del azúcar quemado, había algo que se sentía casi vivo. Miré sus rostros iluminados por el fuego, reflejados en el lago detrás, y me pregunté si quizá me había equivocado. Tal vez si querían ayudarme. Tal vez sus consejos no eran intentos de remodelarme, sino de sacarme del vacío. Esa noche me costó dormir. Lucía respiraba tranquila a mi lado, tibia, suave. Yo acariciaba su cabello, escuchando el murmullo de las brasas extinguiéndose al otro lado de la lona. Y algo frágil me apretó la garganta. A Daniel le habría encantado esto. Habría pasado la cantimplora de vino, habría discutido con Marcos sobre quién hacía mejores papas envueltas en papel de aluminio. Habría levantado a Lucía en brazos, me habría tomado la mano cuando las estrellas asomaban entre las nubes. No lloré. Solo me quedé ahí, sosteniendo esa sensación como una brasa diminuta. Tal vez este era mi punto de quiebre. Sobreviviría. Por Lucía, por él, por mí misma. Me dormí con la más leve de las sonrisas. Mamá, despierta. Desde arriba se ve todo. Lucía ya estaba vestida con las zapatillas puestas y una linterna en la mano, sus ojos brillaban como si fuera la mañana de Navidad. Apenas estaba amaneciendo. Caminamos entre los árboles y subí. Mos una loma baja. Desde ahí, la vista se abrió sobre el lago Espejo, tan quieto como el cristal, enmarcado por abetos dorados y una neblina baja que se enroscaba como leche vaporizada en un espresso. ¿Bonito? Pregunté. María asintió y luego murmuró en voz baja, lástima que papá no lo vio. Creo que sí lo ve. ¿De verdad? Claro, no se perdería esto por nada. Nos abrazamos. Por un momento, sentí algo firme dentro de mí otra vez. No cenizas, sino una brasa lista para arder. Volvimos al campamento alrededor de las 8 de la mañana. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Al principio no fue evidente. Solo silencio. No se oían voces, ni el chisporroteo de la estufa, ni el roce de los sacos de dormir, ni el gruñido de mi padre quejándose del frío matinal. Nada. Miré alrededor.
Las tiendas habían desaparecido. Las dos. El espacio donde estaban, vacío. Ni estufa, ni neveras, ni utensilios, ni el Subaru, ni la Ford Escape. Solo nuestra tienda y una mesa plegable con una sola taza encima, como si alguien se hubiera levantado un segundo. Mamá, la voz de María era apenas un hilo. ¿Dónde están todos? Mi cerebro zumbaba, los oídos pitaban, los brazos y piernas se sentían pesados. Quizá fueron a algún sitio. A por provisiones, me obligué a decir, más para mí que para ella. Pero mientras pronunciaba las palabras, ya sonaban huecas. Ellos no nos habrían dejado. No así. No sin comida. No sin una nota, tal vez dejaron algo, susurró ella, señalando la mesa. Debajo de una piedra, había un papel doblado. Sin sobre, solo una hoja arrancada de un bloc. Lo abrí. Era la letra de Marcos. Es lo mejor. Confía en mí. Al principio no lo entendí. Eran palabras simples, casi suaves, pero detrás había un vacío. Doblé la nota lentamente. Los ojos de María se abrieron de par en par. Mamá, ellos, me atraganté, tragué saliva, se fueron. ¿Pero por qué? Entonces me golpeó la verdad. No era un error. No un accidente. Era una traición. Fría, deliberada, calculada. Estaremos bien, cariño, susurré, abrazándola con todas mis fuerzas, como si pudiera protegerla del mundo entero. Por dentro, algo cambió. Algo frío, afilado, desconocido. Nos habían dejado en el bosque, sin teléfono, sin comida, con una niña. Miré hacia donde antes estaban los coches. Solo hierba aplastada y huellas de neumáticos, como si nunca hubieran estado allí. Y así, empezaron nuestros 10 días en el bosque. No sé cuánto tiempo estuvimos de pie, María y yo, en aquel silencio, mirando el campamento vacío donde apenas unas horas antes flotaban las risas y el olor a malvaviscos asados. Ahora, nada. Los coches, las tiendas, la comida, incluso el botiquín, todo había desaparecido. Solo quedaba nuestra pequeña tienda, una mesa solitaria y esa maldita nota. Es lo mejor. Confía en mí. María se aferró a mi manga. No lloraba, pero su rostro estaba pálido. Los ojos muy abiertos, los labios temblando. Mamá, de verdad no van a volver, asentí despacio, como si un movimiento brusco pudiera desarmarme por completo. Revisamos lo que teníamos. Mi mochila llevaba 2 botellas de agua, 3 barritas de proteína, unas servilletas, un encendedor y una vieja brújula. Eso era todo. Lo suficiente para retrasar la muerte, no para evitarla. Lo lograremos, dije. Sonaba estúpido incluso para mí, pero era la única verdad que tenía. El primer día decidí seguir el arroyo. Tal vez nos llevaría a un lago, un sendero, una carretera, alguien, algo. Empacamos la tienda. María llevaba su pequeña mochila, yo cargaba con el resto. Caminamos unas 5 kilómetros y montamos campamento junto al agua. Encendí un fuego pequeño. Le di a María media barrita y un poco de agua. Mamá, ¿tú no comes? Ya comí. Mentí, ella no discutió. Solo asintió. Esa mentira era mi ofrenda, mi escudo. El segundo día, María se lavó la cara en el arroyo. Yo recogí ramas secas. Ya no quedaba comida, solo movimiento, solo avanzar. Mi cuerpo gritaba por detenerse, pero detenerse no era una opción. El tercer día, el hambre dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una presencia, un gruñido constante en los huesos. María se debilitaba, las sombras se marcaban bajo sus ojos. Paramos antes. Yo salí a buscar. Gracias a las viejas lecciones de mi abuela sobre plantas en Washington, encontré moras, luego bayas de salal, después zarzamoras. Mira, María, le mostré un puñado, sonrió. La primera sonrisa en 2 días. Comimos una baya a la vez, como realeza. El cuarto día, más suerte, unas avellanas, un parche de cebollas silvestres. María comió despacio, observándome. Yo revisé 3 veces cada planta. El veneno era un lujo que no podíamos permitirnos. Seguimos caminando. Ya casi no hablábamos. El quinto día, encontramos una cabaña, una estación de guardabosques medio derruida,
cubierta de telarañas y podrida, pero con techo. Dentro, una lata oxidada, sal. Sal de verdad. Esa noche, María temblaba. Le toqué la frente, ardía. Mamá, tengo frío, no dormí. Le di agua, le puse paños húmedos en la frente, busqué corteza de sauce blanco, preparé un té improvisado, recé para no envenenarla. El sexto día, la fiebre seguía. Hice un té de hojas de diente de león. Amargo, quizá inútil, pero me mantenía ocupada. Recé. Yo no rezo, pero recé. El séptimo día, al fin la fiebre cedió. María dormía. Yo busqué más bayas, las llevé en el dobladillo de mi camiseta. Comió un poco, volvió a dormir. Yo lloré en silencio. El octavo día, una tormenta. La lluvia caía como un muro sólido. Truenos que estallaban como disparos. El viento aullaba. Pensé que el techo se desprendería. Nos acurrucamos bajo 2 sacos de dormir. Le conté a María todas las historias que recordaba, cuentos de hadas, recuerdos tontos, hasta jingles de anuncios, cualquier cosa para alejarla del estruendo. Entre los truenos, creí oír la voz de David: tú puedes, Ana. ¿Sabes qué hacer? El 9º día, vi humo. Una línea delgada sobre los árboles. Tal vez alguien estaba allí, pero María apenas podía caminar. ¿Confías en mí? Le pregunté. Siempre. La até a mi mochila de senderismo, fuerte, segura, y caminé. Las ramas me cortaban la las rodillas se doblaban, pero seguí. Dentro de mí, repetía como un mantra: lo lograremos. Sobreviviremos. Ellos pagarán. El 10º día, llegamos a otra estación de guardabosques, apenas en pie, pero real. Dentro había equipo viejo, una radio rota y periódicos amarillentos. Entonces lo escuché. Un helicóptero. Salí corriendo. Recordé un consejo de supervivencia: señal de humo o escribir una HH significa ayuda. Construí la letra con ramas, la cubrí con papeles y la encendí. El humo subió. Agité mi chaqueta, gritando. El helicóptero pasó de largo, pero dio la vuelta. Se detuvo sobre nosotros. Alguien saludó desde arriba. Mamá, nos vieron. Las lágrimas me ardían en la cara. Lo habíamos logrado, pero la pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba. El hospital en Puerto Ángeles se sentía como un sueño ajeno. Sábanas limpias, olor a desinfectante, el clic suave de un gotero. Demasiado silencio tras noches de viento aullando y la respiración febril de María. Me senté junto a su cama, viéndola dormir bajo una manta demasiado blanca, demasiado estéril. Estaba a salvo. Las dos lo estábamos. Pero no podía sacudirme la sensación de que, la verdadera tormenta aún no había comenzado. Al tercer día apareció un hombre con traje, chaqueta negra impecable, zapatos relucientes y una placa en la solapa. Señora Herrera, dijo. Me levanté demasiado rápido, con la garganta cerrada. Sí. Extendió su mano con firmeza. Agente especial Javier Danvers, del FBI. Estamos investigando su desaparición y un posible fraude de seguros. Se sentó frente a mí, abrió una tableta y giró la pantalla hacia mi lado. Allí estaba la nota: esto es lo mejor. Confía en mí. Una fotografía. La misma que había dejado mi hermano. Ese documento había sido entregado por Marcos Herrera, mi propio hermano, como parte de una petición en el Tribunal del Condado de King. Alegaba que yo lo había escrito, que había entrado voluntariamente en el bosque debido a una depresión. También había solicitado que me declararan muerta a mí y a mi hija. Sentí que los pulmones se me cerraban. ¿Qué? Apenas logré murmurar. El agente continuó: además, su hermano inició un reclamo de su póliza de seguro de vida, por un pago de $1,5 millones, y trató de reestructurar la propiedad de su empresa, Café Pino Rojo, utilizando un testamento falsificado. Me enderecé, con la voz endurecida. Mi testamento fue firmado hace 3 años. Todo pertenece a Emma. Nunca firmé uno nuevo. Danvers asintió con calma. Ya hemos marcado el documento como fraudulento. La firma no coincide y el notario involucrado está bajo investigación por conductas previas.
Ahora está cooperando. Negué con la cabeza, aturdida. Lo habían planeado todo, escogieron un lugar sin señal, dejaron los suministros justos, y mientras nos daban por desaparecidas, presentaban la documentación legal. El agente no dijo nada más, solo me observaba en silencio. Luego agregó, también entregaron notas de su terapeuta, antiguas publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, intentaban retratarla como inestable. Confirmé con un suspiro helado. El tribunal emitió una resolución temporal, presunción de fallecimiento, dando a su familia el control de su patrimonio durante 30 días. Usted regresó en el día 10. Mis manos estaban heladas. Lo habían calculado. Danvers se inclinó hacia adelante. Necesitamos su testimonio, acceso a mensajes, documentos, cualquier cosa que pueda compartir. Cuanto más reunamos ahora, más rápido podremos actuar. Asentí sin dudarlo. Llévense todo, esa misma tarde me reuní con un abogado. Confirmó lo que temía, ya habían movido cuentas bancarias, intentado cambiar el acuerdo de la sociedad de responsabilidad limitada, incluso presentado solicitudes para transferir el título de mi casa. Han sido rápidos, dijo, pero no más que usted al salir de allí. Lo miré con rabia contenida. No es suficiente. Quiero presentar cargos, fraude, conspiración, intento de asesinato. Él asintió con seguridad. Lo hará. Estamos coordinando con los detectives del condado de King, trabajan junto al buró. Aquella noche, me senté junto a Emma otra vez. Ella levantó la mirada, su mano aferrada a la mía. Mamá, ¿de verdad querían que muriéramos? No aparté los ojos. No sé cuál era exactamente su plan, pero lo que sí sé es que no esperaban que volviéramos. Su expresión cambió. No había miedo en su rostro, solo determinación. Estamos aquí ahora, susurró. Fallaron. Besé su frente. Fallaron. Esa noche redacté mi declaración oficial. Adjunté todo lo que tenía, los mensajes de voz extraños de Marcos, la foto de la nota, incluso los mensajes sospechosos de Carolina. Mañana comenzaría la investigación. Y esta vez no sería yo la que quedara atrás, cuando al fin volví a ver a Marcos, a Carolina y a mis padres, no fue en una sala de estar ni en el pasillo estéril de un hospital. Fue en la oficina del fiscal del condado de King, en una fría sala de conferencias gris, con persianas venecianas y botellas de agua alineadas como utilería. Ellos estaban sentados al otro lado de la mesa, las personas que habían intentado borrarnos a mí y a mi hija de la existencia. Marcos mantenía la mirada baja. Carolina estaba perfectamente compuesta, ni un cabello fuera de lugar. Mi madre y mi padre parecían agotados, con expresiones de falsa preocupación, como si audicionaran para despertar lástima. Pensábamos que estabas, comenzó mi madre. No, la interrumpí. Ustedes esperaban que no volviéramos, nuestro abogado, David Kim, colocó un grueso expediente sobre la mesa y lo abrió como un croupier que reparte ases. El tribunal del condado de King recibió una petición de Marcos Herrera para declarar a Hannah Herrera y a su hija Emma como presuntamente muertas, dijo. Adjuntó como evidencia una nota manuscrita en la que supuestamente Hannah afirmaba que había decidido internarse en el bosque. También se presentaron reclamaciones de seguros y un testamento falsificado para transferir activos y la propiedad del negocio. La voz de Marcos sonó tensa. Seguimos el procedimiento. La nota parecía una despedida. Pensamos que había decidido rendirse con su hija de 10 años. Lo miré directamente. Y ninguno de ustedes pensó que eso era extraño. Carolina intervino, fría y clínica. Estabas en un lugar oscuro, Hannah. Después de la muerte de David publicabas cosas perturbadoras. Decías que te ahogabas, que no veías un futuro. Solté una risa seca y amarga. Y a mi dolor respondieron con fraude de seguros. Mi padre trató de justificar. No queríamos hacerte daño. Teníamos miedo. No eras tú misma. David Kim deslizó una página por la mesa. La firma del supuesto Nuevo Testamento no coincide. Ya lo hemos enviado para análisis. El notario está bajo revisión federal. El FBI tiene un expediente abierto. Marcos guardó silencio.
Carolina apretó tanto la botella de agua que los nudillos se le pusieron blancos. Más tarde, recibí un correo del Banco Corporativo de Café Pino Rojo, todas las cuentas habían sido congeladas. El equipo legal solicitó protección temporal de los activos y de la estructura empresarial. Cualquier cambio iniciado por mi familia quedaba anulado. 10 días. Solo eso les tomó: presentar la solicitud para declararnos muertas, iniciar un reclamo de seguro por $1,500,000, mostrar un testamento falsificado, intentar apoderarse de las acciones y de las cuentas bancarias. No nos buscaron, ni siquiera una búsqueda falsa. Sabían exactamente dónde estábamos, porque ellos mismos nos dejaron allí esa noche. Emma y yo estábamos en casa, recién dadas de alta del hospital hacía 2 días. Ella se acurrucó en el sofá bajo una manta de lana, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Mamá, dijo. ¿De verdad pensaban que no volveríamos jamás? Asentí. No solo lo pensaban. Lo querían. Pero regresamos. Sonreí. Sí, cariño. Lo hicimos. A la mañana siguiente, presenté mi declaración completa en la oficina del fiscal. Desde cómo se planeó el viaje hasta la mañana en que desperté en un campamento vacío. Entregué la nota original, fotos, contratos de la empresa, incluso mi testamento oficial de hace 3 años que nombraba a Emma como mi única heredera. El investigador ya tenía una línea temporal en proceso. El notario que había estampado el sello en el testamento falso estaba bajo presión y había comenzado a colaborar. Un perito calígrafo confirmó las discrepancias. Su plan perfecto comenzaba a desmoronarse. Esa tarde, las noticias transmitieron nuestra historia: madre e hija sobreviven 10 días en el Parque Nacional Olympic tras ser abandonadas. Ahora los fiscales cuestionan si la familia se apresuró demasiado en declararlas muertas y reclamar beneficios económicos. Observé el reportaje, atónita. No solo por lo cerca que habíamos estado de desaparecer, sino por lo rápido que habían empezado a repartirse lo que dejábamos atrás, como si ya fuéramos fantasmas. Los agentes me dijeron que el caso había pasado a jurisdicción federal. Los fiscales habían puesto a todos en la mira: Marcos Herrera, Carolina Herrera, y mis propios padres, Linda y Roberto Herrera, aparecían en la lista de personas de interés. El notario, ahora testificando bajo juramento, podía obtener un acuerdo a cambio de su cooperación total. Esto no había terminado, en realidad apenas estaba comenzando. El juicio era lo siguiente, y esta vez yo estaría en la sala. 3 semanas después de que Emma y yo regresamos a Seattle, se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Tribunal del Condado de King. Aún no era un juicio completo, no había jurado ni un veredicto final, pero era el momento en que el tribunal decidiría si existía suficiente evidencia para proceder con cargos criminales contra Marcos, Carolina y mis padres. Llegamos temprano esa mañana. Emma se sentó a mi lado en el pasillo frente a la sala, con el cabello trenzado y su libro favorito, ya gastado, descansando sobre sus rodillas. Yo no podía apartar la vista de la puerta por la que pronto nos llamaron primero. Mi abogado, David Kim, caminaba a mi lado con una calma precisa. La fiscal, una mujer de mirada aguda en sus 40 años, vestida con un traje azul marino como si fuera una armadura, presentó las pruebas: la nota original que Marcos dejó en el bosque, un testamento falsificado que lo nombraba como beneficiario, la confirmación de la compañía de seguros de que se había presentado un reclamo por $1,500,000, un análisis de escritura que demostraba que mi firma en ese testamento era falsa, y los registros bancarios y correos electrónicos, donde se evidenciaban intentos de acceder a mis cuentas y de quedarse con el control de Red Pine Coffee. Luego llegó el turno del notario. Su nombre era Martín Salas, un hombre de mediana edad con el rostro pálido, las manos temblorosas y una expresión arrugada por la culpa. Admitió haber legalizado el testamento sin mi presencia, basándose en documentos entregados por un tercero y bajo presión. A cambio, se le había prometido una parte del negocio. Había aceptado, y la fiscalía ya había asegurado su cooperación mediante un acuerdo. Marcos, Carolina y mis padres estaban sentados a pocos metros de distancia. Marcos evitó mi mirada. Carolina se mostraba tensa, pero serena, con los labios apretados. Mi padre observaba el suelo, mientras mi madre fingía lágrimas con un pañuelo que no me engañaban en lo más mínimo. El juez, un hombre mayor,
distinguido y de mirada firme, escuchó con atención. Cuando ambas partes terminaron, habló con claridad, existían pruebas suficientes para proceder. El caso pasará a juicio. Al finalizar la audiencia, la fiscal se me acercó en voz baja y me dijo, gracias por sobrevivir. Porque gracias a ti podemos detener a quienes creen que una vida se reduce a una cifra en dólares. Al día siguiente, los medios explotaron con titulares, la dejaron morir. Madre e hija destapan un escalofriante complot familiar en el bosque. Los Herrera, una familia dividida por la avaricia. Los reporteros llamaban, las invitaciones de programas de televisión llegaban una tras otra, pero yo las rechacé todas. No estaba lista para abrir mi historia a desconocidos. En lugar de eso, Emma y yo nos concentramos en vivir. De verdad vivir. Nos mudamos a una casa pequeña. Nada lujoso, pero tenía un jardín. Planté un rosal en el centro, igual que el que David cuidaba en nuestro viejo patio trasero. Una tarde, mientras estábamos en el porche, Emma se acurrucó a mi lado mirando cómo el sol desaparecía tras la cerca. Mamá, ¿crees que irán a la cárcel? Me preguntó en voz baja. Me quedé en silencio un instante antes de responder. Probablemente sí. No hoy, pero llegará el momento. La verdad ahora está de nuestro lado. Ella asintió lentamente y susurró, nunca voy a dejarte. La abracé fuerte contra mi pecho. Sentí su corazón latiendo firme, acompasado al mío. Sabíamos lo que nos esperaba, declaraciones, audiencias, recuerdos dolorosos que volverían a salir a la luz. Pero ya no estábamos solas. Yo ya no era esa mujer a la que podían manipular, engañar o abandonar. Y Emma ya no era solo aquella niña perdida en el bosque. Habíamos sobrevivido, nos habíamos levantado y estábamos construyendo algo nuevo. Porque a veces la familia no es la que comparte tu sangre, sino quienes te eligen y a quienes eliges tú a cambio. Yo la elegí a ella, y ella me eligió a mí. Y en esa elección encontramos nuestra fuerza. Miré al cielo que se oscurecía y susurré, estamos en casa. Estamos a salvo. Estamos juntas. 8 meses después de la audiencia preliminar, el juicio finalmente comenzó. Se extendió durante semanas. Testificaron testigos, expertos analizaron firmas, correos y mensajes fueron leídos en voz alta. El nombre de Emma apareció más de una vez, pero nunca tuvo que hablar en la corte. Me aseguré de eso. Tras 4 días de deliberación, el jurado dio su veredicto. Marcos Herrera fue declarado culpable de múltiples cargos, conspiración para cometer fraude, intento de herencia ilícita y poner en peligro a un menor. Su condena, 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Carolina Herrera fue encontrada culpable de falsificación de documentos y complicidad en fraude de seguros. Recibió 12 años, con opción a libertad después de 8. Linda y Roberto Herrera fueron declarados culpables como cómplices, acusados de fabricar reclamaciones de fallecimiento y de intentar obtener fondos de seguros bajo falsos pretextos. Cada uno recibió 10 años, con posibilidad de salir tras 6, el caso fue noticia nacional, pero ya no me importaba. Esa historia ya no era de ellos, era nuestra. Emma y yo empezamos de nuevo, hacíamos desayunos los fines de semana, recogíamos arándanos en una granja cercana, veíamos películas con demasiado palomitas. Ella comenzó a pintar, y yo volví a sonreír. Las cicatrices no desaparecieron, pero dejaron de doler. Recordábamos, sí, pero ya no vivíamos allí. El perdón no era necesario, pero la libertad sí, y la encontramos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si el camino de Hannah, ahora Ana, y Emma te habló, si crees que incluso en los lugares más oscuros existe una salida, por favor dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que lo necesite. Tu apoyo es la chispa que mantiene encendida la luz. Y ahora te escucho a ti, ¿alguna vez has vivido una traición que dio vuelta a tu mundo? Cuéntamelo en los comentarios.